bueno, y forestal también. Yo creo que es necesario ver eso. Ok, ¿cómo era el comportamiento? Que tú tienes una tabla que me parece interesante. Bueno, lo primero que hay que ver era qué era el sector antes de la apertura, o sea, la preapertura. Preapertura, estamos hablando del gobierno Barco. De preapertura estamos hablando del gobierno Barco, Okay. Finales de los 80, principios de los 90, un sector que venía en sus máximos en términos de producción, de productividades. Venía una oferta selectiva, no era un proteccionismo a ultranza, sino había una oferta selectiva. Había un agro. Había un agro en Colombia. Nos sentíamos bien dentro del agro, cultivábamos algodón, sorgo, maíz, soyas, que teníamos regiones que iban hacia la especialización de algunos de estos renglones. Llegó la apertura y creo que ahora estamos recogiendo las consecuencias de no haber hecho una transición ordenada. La apertura, estamos hablando, la apertura es gobierno Gaviria. No, 90, 95. 90, 95. Okay. Entonces, ¿qué pasa, Holman? ¿Qué pasa ahí? Hay que entender que el sector tiene actividades que son de largo plazo, tiene actividades que son de mediano plazo y tiene actividades que son de cortísimo plazo. Pasó en la apertura que al asociarnos al mercado exterior, hubo sus sectores que no estaban preparados y los sacó el mercado. Los acabó. Por ejemplo. Vuelvo al algodón, por ejemplo, se descolgó. Lo hemos protegido y todavía lo estamos protegiendo, tratando de sostenerlo, pero no se hicieron los cambios tecnológicos, no se hizo el cambio de infraestructura en el sector rural. Aquí debió haber habido un plan de transición aquí. Más que todo para mejorar la productividad y la efectividad del sector. Debería tener infraestructura, agua, infraestructura en vías internas de los predios, infraestructura de conexión, pero también tenía que tener mecanización relativa, tenía que tener nuevos materiales. Es decir, no se hizo ese plan. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la conclusión aquí? La conclusión es que unas actividades les iba bien y otras regular y otras se acabaron. Colombia es bueno para producirlas, pero nadie le dijo en la transición qué cambio necesitaba para sacar ventajas del mercado. Y llegamos, de la apertura ya llegamos a gobiernos... Gobierno Samper, Pastrana, Uribe. Pastrana Uribe, básicamente. Pastrana Uribe. Entonces, en esos cambios se forma una confusión en el sector rural y la política empieza a ser diseñada con base en presiones. ¿Qué presión? Presiones gremiales, regionales, ¿sí? Es decir, no una política rural, sino una política por afanes, por síntomas, por sintomatología de crisis. Es decir, llega una crisis, genera una política para resolver la crisis. Sí, por ejemplo, las ayudas para almacenamientos, las ayudas para precios de sustentación en algunos productos, tipo algodón. Esas son ayudas para sostener algo que por no tener transición no hizo los cambios que tenían que hacer. Entonces son ayudas que congelan el cambio, si se me permite. Son ayudas del Estado que van dirigidas a mantener el statu quo. Es decir, si yo como productor o como empresario me da lo mismo producir bien que producir regular y el Estado me cubre la diferencia, pues yo sencillamente me ahorro la necesidad de crear infraestructura, de mejorar tecnología. Entonces, congelo el cambio. Y llegamos ya a la administración Álvaro Uribe, 8 años de administración, y la pregunta es, ¿hay política hoy para el agro o no hay política para el agro? Lo que se ve claro es que no somos muy efectivos en el diseño de los incentivos. O sea, los incentivos, cuando se aplican, el sector rural no ha sido ni está preparado para recibirlos, ni ha sido estudiado para diseñarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente alguien los recibe, alguien los coge. Y entonces aquí sí podemos caer a dónde fue o dónde podría estar el error en el diseño de política. A manera de ver, en la falta de una línea de base del sector rural, a ver en qué situación se encontraban cada uno de estos sectores. Lo segundo
están en los acuerdos comerciales. Me parece que aquí el sector rural le ha hecho mucho daño. El sector rural colombiano no solo responde al TLC con Estados Unidos. Aquí hay unas regiones que nada tienen que ver con el acuerdo de Estados Unidos. Al sector rural colombiano le hubiera sido más saludable haber tenido varios acuerdos comerciales simultáneos para poder articular su desarrollo a ventajas y desventajas de estos acuerdos. ¿Y en qué punto estamos hoy? Rápidamente. Hoy estamos en un punto donde la asignación de recursos, el Estado está aumentando inversión en el sector rural, pero la inversión rural no está impactando en mejoramientos del mismo. Que a la luz de las denuncias y a la luz de lo que hemos visto, esa política es: démosle a las familias más adineradas del país para ver si algo de ese dinero le queda a los pobres, o a ver si algo irradia en el campo, porque no. Inclusive muchos de esos créditos ni siquiera se aplicaron en el campo. Correcto. El campo, digamos que es la bolsa de garantías para prestar platas para otros sectores. Es decir, el campo se volvió el deudor, el fiador, si se me perdona, el garante de créditos para otros sectores. Las fincas sirven para créditos para otros sectores. La solución es que la política tenga una evaluación territorial, es decir, la política, el centro, el foco, el centro de gravedad de una política pública deben ser los territorios y no las personas. Es decir, no hay que ayudar ni a un campesino ni a un empresario, hay que ayudar a un entorno, porque el que en última no tiene ventajas es el entorno. Las empresas también, nosotros le podemos ayudar con plata a las empresas, pero las empresas se pueden caer si el entorno donde van a hacer esa inversión no es competitivo. El Estado no debe meterse en los negocios, porque incluso cuando el Estado ayuda a comprar riego, le pasa lo que le pasaba cuando compraba tierras para reforma agraria. El Estado debe generar entornos buenos, competitivos. ¿Qué es generar entornos buenos? Por ejemplo, generar bienes públicos como informarle a la gente qué es lo que deben producir y tiene ventajas competitivas, y pasar al otro lado y señalarle los mercados a donde se deben articular. Es decir, al principio de la cadena, bajarle los riesgos a los agricultores, diciéndoles deben producir esto, ¿sí? Deben manejar este tipo de bienes y servicios, los deben procesar acá. Mire, aquí están los centros donde van a hacer los procesos y aquí están los mercados. Pero son bienes públicos donde entran medianos, pequeños o grandes. Es decir, que le sirven a pequeños. La misma carretera, por la misma carretera, el mismo le sirve mercado. Al mismo campesino, al mediano empresario, al empresario. Al empresario. Eso el mismo sistema de riego le puede servir mapeo a un campesino, a un pequeño, ¿cómo se dice? Minifundista, latifundista, en fin. El mismo mapeo de ventajas, es decir, un mapa que le sirva a todos y le diga: mire, señores, esta zona que históricamente se ha puesto a producir todo esto debería especializarse en estos, con estas variedades, con estos materiales. Y eso no se hace con estas licencias. No, hoy en día cada quien está haciendo su finca y vemos en los cada día alguien está haciendo su finca y está presionando con su finca que es lo que es más complicado. Eso se me ocurre, no es la mejor radiografía del país que tenemos, un país que quizás, me perdonarán algunos, que se administra como una finca y no como un proyecto de nación. Es posible que hayamos perdido y que el problema del día a día no nos deje ver el entorno. Vuelvo e insisto, si hacemos esfuerzos de entorno, somos eficientes todos. Porque yo tengo un país de 1000 y pico municipios, 1040 municipios, y yo no puedo manejar en cada municipio 100 proyectos, porque todos son 100.000 proyectos que lógicamente ahí es un estado totalmente polarizador. Sino que yo lo que debería manejar era de 1100 municipios unos 200 proyectos bien hechos, intermunicipales, y atenderlos y asignar recursos detrás de ellos para ser mucho más eficiente. Bueno, Hernando, muchísimas gracias, ha sido claro. Hernando, muy amable. Contravía.